La cura de los apegos. ¿Cómo desapegarnos de ideas, de cosas y de preocupaciones con los hijos, con las enfermedades, las inseguridades y las imperfecciones? ¿Cómo encontrar en todo la esencia que no muere, que no desaparece ni termina? Nada termina. Sabemos que el apego es un obstáculo que todos tendremos que superar algún día. Surge cuando no comprendemos el lado interno de la vida, cuando estamos en contacto con la esencia de las cosas. Por falta de ese contacto, nos habituamos, nos acostumbramos a la forma externa que reviste toda esencia y nos apegamos a ella. En nuestra convivencia con los demás es como si solamente considerábamos al cuerpo, al rostro, a la personalidad de las personas, olvidándonos de que, en su verdadera esencia, ellas son almas y como almas están presentes en todos los lugares. A muchos de nosotros nos gustaría volvernos más desapegados. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar la esencia de las cosas? ¿Cómo no aferrarnos a las apariencias? Tenemos muchos vicios de pensamientos y hábitos de lenguaje, y llegamos a decir cosas que, si lo pensáramos mejor, veríamos que no corresponden a la realidad. Decimos, por ejemplo, aquella especie de pájaro desapareció. Aquel hombre murió. La antigua civilización griega dejó de existir, y aún más. Realmente es un engaño decir que las cosas concluyen o mueren, pues eso no es lo que de hecho ocurre. En realidad, es la esencia de las cosas la que transmigran, la que sale de una forma y entra en otra. Y cuando la esencia transmigra, la forma de la cual se retiró fenece. Por lo tanto, nada terminó cuando ya no se ve una especie de pájaros en el plano físico. Y nada terminó cuando se dice inapropiadamente que murió una persona. Tampoco la esencia de la antigua civilización griega terminó solo porque concluyó aquel periodo áureo de la historia de la Tierra. Ni la Atlántida terminó por no existir más como continente físico y visible. Dentro de las nuevas especies de pájaros que van surgiendo, permanece la esencia de la especie extinta. Y dentro de las personas que están naciendo hoy, se encuentra la esencia que habita cuerpos de otras épocas. En la actual arquitectura, de cierto modo, está presente la esencia de civilizaciones anteriores, aunque no tengan ningún elemento concreto de ellas. En cuanto a la Atlántida, todavía está viva en cada persona que continúa siendo emotiva, pues la esencia de aquella civilización siempre fue la emotividad. Así, podemos percibir que la esencia de todas las formas desaparecidas transmigra hacia otras que pueden ser más perfectas. Nada se pierde, todo evoluciona. Tener conciencia de ello es el primer paso para desapegarnos de las formas externas, concretas. Después, en una segunda etapa, nos desapegamos de cosas más sutiles, como por ejemplo las afectivas. Desapego de la actividad. La vida nos puede llevar a cambiar de actividad externa con frecuencia. En ciertas circunstancias podemos permanecer en una profesión por algún tiempo y después pasar a otra totalmente diferente. Pero si lo que nos mueve es la intención de evolucionar y de servir mejor, y no la predilección por alguna forma externa de trabajo, podemos percibir continuidad, aun cuando pasemos a tener una actividad aparentemente opuesta. Nuestra intención de servir y de mejorar, y no la forma externa de las actividades, es el hilo que las puede interligar, dándonos la impresión de coherencia y armonía, y no de percances y contrastes. Si consideramos los cambios superficialmente, como si fuesen molestos, las transformaciones pueden parecernos drásticas. Sin embargo, si las vemos con más atención, percibimos que no hay ninguna diferencia entre las distintas actividades cuando las ejercemos con el mismo espíritu. El espíritu con que se hacen las cosas, esto es lo importante, y no tanto lo que se hace. El espíritu, la intención, es lo que aporta unidad. Por ello,
poco importa saber cuáles fueron nuestras actividades anteriores, como así también puede tener poca importancia saber sobre nuestras vidas pasadas. Las diversas fases no son nada más que breves momentos de una larga trayectoria evolutiva. Existen personas que se distraen y conforman rememorando hechos transcurridos e intentando descubrir lo que hicieron en vidas anteriores, cuando lo importante sería aquello que no cambia, vida tras vida, y que une todas nuestras encarnaciones. La búsqueda de nuestra esencia interior es lo que nos devela la meta de la existencia, la ligazón de todos los hechos y episodios que vivimos, por más variados que sean. La perpetua existencia. En el universo conviven armoniosamente energías que construyen y energías que destruyen. Las primeras crean y alimentan formas. Una actividad, la encarnación de una persona, los ciclos de una civilización, por ejemplo. Las últimas posibilitan que la esencia abandone las formas que ya no les correspondan, que estén limitando su expresión. Destruyen para libertar. Ambas energías son necesarias para que la vida prosiga su curso. Si no existiese una energía que a cierta altura destruye nuestro cuerpo, que es solo la forma externa que tomamos en determinada encarnación, ¿cómo podría la esencia que la habita continuar un ciclo creativo en la próxima vida y progresar? Terminado un ciclo, la esencia necesita formas cada vez más perfectas para manifestarse de nuevo. En términos planetarios, si no existiese la energía que provoca cataclismos y que hace desaparecer una civilización, ¿cómo podría la esencia de aquella civilización reaparecer con más perfección en otra posterior? ¿Cómo podría el espíritu que nos mueve realizar un trabajo de creciente calidad si a cierta altura no surgiese otra forma que animar? La superación de los apegos. Una lección de desapego vivió el filósofo Krishnamurti, cuando su hermano, de quien era muy allegado, desencarnó. Los dos eran compañeros y muy unidos. Krishnamurti sintió terriblemente su falta. Ya no contaba con su presencia física. Ya no veía su forma humana delante de él. Sufrió mucho, porque hasta entonces no había aprendido a percibir la esencia invisible del hermano amado. En una bella poesía que escribió sobre ese pasaje de su vida, Krishnamurti relata cómo intentó disminuir inútilmente su sentimiento de pérdida. Recorrió los lugares por donde paseaban juntos y en ninguno de ellos conseguía encontrar a su hermano. Después comenzó a buscarlo en el rostro de todas las personas, pero no lo veía en ninguno. Buscó a su hermano en todas las cosas y en todos los rincones, y en las casas donde había vivido, y en ningún lugar lo hallaba. Cansado de penar por su ausencia, en un momento de inspiración se volvió hacia su interior y descubrió en su propio corazón la presencia de su hermano, imperecedera. Así, curado de sus profundos dolores, tuvo además una experiencia totalmente inesperada. También en su propio corazón descubrió a todos los seres que los hombres denominan vivos y a todos los que denominamos muertos. La cura de los apegos soluciona los problemas más diversos. Entonces podemos encontrar las respuestas de muchas preguntas. ¿Cómo percibir la esencia de lo que nos rodea? ¿Cómo no perder la armonía y la belleza que conocimos en antiguas civilizaciones? ¿Cómo no perder el amor de los que desencarnan? ¿Cómo no sentirnos inactivos si nuestro trabajo termina o se interrumpe? ¿O si quedamos imposibilitados de trabajar por algún motivo? Si perdemos bienes materiales, ¿cómo no sentirnos robados de lo que ya pasó, de lo que poseímos en épocas de abundancia? ¿Cómo, en fin, encontrar la esencia de las cosas? La respuesta a todas esas preguntas es la misma: ir hacia adentro del propio corazón, hacia adentro del propio ser. Allí, la conciencia del alma, que es universal, nos aguarda desde siempre. ¿Cómo hago para desapegarme de una idea?
Dirígete hacia adentro, hacia tu corazón. ¿Cómo hago para desapegarme de mi actual manera de ser? Dirígete hacia tu corazón. ¿Cómo hago para soltarme de lo que me ata? Dirígete hacia tu corazón en dirección a tu centro. ¿Cómo hago para trascender mis defectos? Dirígete a tu esencia, a tu corazón. ¿Cómo hago para superar mis complejos? Dirígete a tu corazón, adentro de ti, a tu ser profundo. ¿Cómo hago con esa enfermedad que los médicos no saben tratar? Busca luz en tu corazón. ¿Cómo hago con mis hijos que no sé cómo educar? Dirígete hacia adentro de tu ser y allí encontrarás el amor para tratarlos. ¿Cómo hago para llenar el vacío que siento en mi vida? Dirígete hacia tu corazón. ¿Cómo hago para resolver mi inseguridad, mis miedos? Dirígete hacia tu corazón. Es el corazón donde los apegos se curan, porque allí está la esencia de todos. Allí nada nos falta. Si me dirijo a mi centro, no solo encuentro la esencia de una casa, sino también la de un hermano, la de una especie de pájaro, la de una ropa que estoy usando. Entonces, las variadas apariencias se equivalen. Y es lo mismo si un pájaro canta aquí o allá. Es lo mismo si vivo aquí o allá. Es lo mismo si ante mí veo a un hermano consanguíneo o a otro ser, porque puedo amar a todos por igual. Las dificultades se resuelven de forma simple, cuando no es dado penetrar la esencia de las cosas, cuando por fin conocemos la fuerza universal de nuestro propio corazón.